Bueno, antes de seguir quería comentaros que en el último vídeo el punto tunecino pues ha tenido más éxito de lo que yo pensé. Entonces haré más cositas del punto tunecino. Pero he recibido muchos mensajes, sobre todo pues lo que es en Facebook. Entonces, como veo que me pedís mm, labores que haga, pues tengo aquí una lista de cosas, voy a deciros unas cuantas. Lo que se me pide es un bolso hecho a trapillo, una bufanda para chico, negra 90% y luego rojo intenso el resto. Tengo que diseñarla. Pues aquí un gorro infantil divertido. Así, en cosas así como gorro infantil divertido sí es importante que tenga algunas fotos de muestra, porque a lo mejor lo que yo creo que es divertido es hacer varios colores como un arco iris y resulta que pues a lo mejor la persona que quería pues un gorro divertido era algo así que ponga unos ojitos, unas orejitas de animalito y ese era el caso. Entonces, luego zapatos, no sé, aquí tengo algunas cositas más. La cosa es que el siguiente vídeo va a ser en 2 o 3 días. Normalmente saco uno a la semana, pero en 2 o 3 días voy a sacar otro vídeo que es especial para que me hagáis pedidos de labores. Bueno, pues empezamos ahora con el tutorial de lo que es el punto que faltaba, que ya os comenté en el punto garbanzo y en el punto piña, que quedaba otro que se parecía muchísimo y muchas veces se confunden. Este es el que más sobresale, ¿veis? Este se llama punto palomita, popcorn o bodoque. También le tiene algunos otros nombres, pero no me lo sé. Yo le llamaba también bubble, pero he visto que también le llaman bubble al punto piña. Entonces pues lo dejo con punto popcorn. Vale, quería enseñaros un poquito las diferencias. ¿Veis? El punto garbanzo, es que los he vuelto a hacer las muestras con colores muy, muy vivos para que veáis que esto como infantil queda precioso también, muy bonito. El punto garbanzo que es liso, en la parte de atrás pues queda igual. Es totalmente reversible. Es el único, los otros dos no lo son. Pero bueno, ya sabéis, aquí en YouTube sé que os puedo poner ahora el enlace para el punto garbanzo. No sé bien cómo se hace en Facebook, lo miraré. El punto piña no es reversible. Por lo tanto, veis aquí que se nota bastante y luego veis aquí que no. Eso es por dar la siguiente vuelta. Al hacer la siguiente vuelta, ya queda por la parte de atrás. Lo veréis así. Es que quería que lo vierais. ¿Veis aquí cómo se nota bastante? Lo ideal sería hacer puntos bajos y luego hacer otra línea del punto piña. Este tampoco es reversible. Por detrás queda así, no queda muy... Vamos a hacer la, la trenza. Yo le voy a hacer 20. Yo voy a hacer de 20, siempre pares. Podéis hacer 16, los que queráis. Vamos allá. Ya está la trenza de 20. Ahora voy a hacer una cadeneta más porque vamos a hacer puntos bajos, así que esta cadeneta es para subir. Vamos a empezar a hacer toda la vuelta de puntos bajos.
Vale, ya tengo toda la vuelta. Bien, pues ahora vamos a subir 4 cadenetas. Giramos el tejido y cogemos una lazada y la introducimos aquí, no, en el siguiente. Y hacemos 4 puntos altos juntos, enteros. Quien quiera hacerlo más delgadito, pues hace 3. Quien quiera hacerlo más gruesecito, pues hace 5. Pero yo voy a hacer 4. Cuanto más haga, más saltón va a quedar. Porque es una bolita. Y 4. Esta es la última. Y ahora os enseño lo que tenéis que hacer. ¿Veis cómo queda? Queda así. Bueno, introducimos aquí en la primera. Cogemos, a ver, lo introducimos por el hilito donde hemos terminado. Y yo lo que hago es meter por aquí un poquito el dedo porque tiene que quedar así. Así me ayuda para poder introducirlo así. Vamos a hacer más, no os preocupéis, que sé que no me ha salido muy bien para explicarlo el primero. Ahora hacemos 2 cadenetas. Queda así, lo que es esta bolita. Queda súper bien para detalles, para rebequitas infantiles de bebés o eso, para algunos detalles, para las manguitas y todo. Queda súper bonito. Bueno, pues ahora cogemos otra lazada. Después de hacer las 2 cadenetas, cogemos lazada y vamos al punto que siguiente, no, al otro. Nos saltamos un punto. ¿Veis? Cogemos siempre las 2. Y hacemos 4 puntos altos en el mismo lugar. Tengo 2, voy a por el tercero. Y el cuarto. Ahora tiro un poquito así para que quede suelto y no se me escurra. Y voy al primero. ¿Veis? Lo paso. Pongo el dedo así para que se encurve. Y cojo. Lo ajusto un poquito. Y lo paso. Y ya está. Al principio es práctica porque sé que costará un poquito.
Pero mira, queda muy bonito. Es una palomita. Pues yo también lo quería hacer blanco para que veáis más que se parece a un popcorn. Hacemos dos cadenetas, cogemos lazada y hacemos 4 puntos altos en el siguiente punto que toca, que no es este, porque nos saltamos siempre un punto, nos lo saltamos siempre. Es uno sí, uno no. Y hacemos 4. Si queréis que os quede más gruesecito, más alto, pues hacéis 5. También depende del hilo que estéis cogiendo. Yo estoy cogiendo uno así de 3 milímetros. Ya tenemos las 4. Vamos al primero. Lo pasamos por aquí. Vamos a ajustarlo un poquito para que no quede suelto. Y lo introducimos. Ya tenemos otro más. Lo mismo hacemos. 2 cadenetas. Cogemos lazada. Nos saltamos un punto. Este no. Este. Hacemos 4 puntos altos. Ahora os voy a enseñar, después de este, ya os voy a enseñar ya directamente cuando se termina la vuelta qué tenéis que hacer. Ya tengo toda la fila. ¿Ves que empieza con estos puntos de las cadenetas de altura? Queda muy, muy bonito, la verdad. Aunque mi favorito es de estos 3 puntos, mi favorito es el punto garbanzo. Pero este para detalles, sí. Pero para una labor toda hecha entera así, como que es demasiado, demasiado para mí. Bueno, hay gente que le encantará, pero bueno, eso cada uno. A ver, ahora en la última lo que voy a hacer es un punto alto. ¿Cómo salen tantos pelitos de las gatas si no están aquí? Pero bueno, han estado hace rato. Entonces queda con las cadenetas de altura y aquí también terminamos con las cadenetas de altura. Ahora, para darle la vuelta, si nosotros subimos 4 y continuamos, todo esto quedará del lado de aquí. Y aquí lo que tendremos en esta fila de delante sería esto. Así que no va a quedar muy bien. Para nada. Por lo que vamos a hacer
es subir una cadeneta de altura, girar el tejido y hacer puntos bajos, para que la siguiente vuelta ya podamos subir las 4 y hacerlo y quede todo de este lado. Así que aquí hacemos puntos bajos, ¿ves? Por este hueco de aquí cogemos y hacemos un punto bajo. En el siguiente hueco de aquí en medio hacemos otro. Luego el siguiente va a ser aquí a. ¿Veis que hemos hecho un punto sí y un punto no? Pues son esos dos los que hay que ir haciendo. Un punto sí, un punto no. Aquí en medio hacemos el punto bajo y luego aquí en el espacio el siguiente. Así toda la vuelta. Hay que procurar que quede pues así recto. Aquí también. Y claro, si aquí vamos a tener que coger de la última cadeneta de altura. ¿Veis? Y procurar que quede así rectito.